Estamos en Punto de Orden, programa de opinión y análisis. 8:22, muchísimas gracias a las personas que ya nos saludan, nos envían sus comentarios a través de los distintos medios digitales de Radio Centro. Muchísimas gracias. Son bienvenidas sus preguntas para el gobernador, están abiertas nuestros medios digitales. Y a las personas que no están de acuerdo con nuestras ideas, les ruego, expongan sus ideas con altura. No escriban barrabasadas que quedan mal ustedes y hacen quedar mal a su tendencia ideológica. Dicho esto, recuerden que Punto de Orden, la verdad florece con argumentos, no con insultos. Pablo Arosemena, bienvenido. ¿Qué contempla el estado de excepción decretado por el presidente Lazo en la provincia de Guayas, Manabí, Esmeraldas? Buenos días, Juan Javier, gracias por la invitación. Un saludo para ti, para Eduardo, para Esteban y para todos los seguidores y radioescuchas de Radio Centro. El estado de excepción faculta al gobierno nacional a poder poner en las calles tanto a Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Esto requiere un estado de excepción. La particularidad de este fue que se lo hizo a nivel parroquial. Digamos, hicimos una suerte de Pareto, 80-20. ¿Cuál es el 20% de las ubicaciones que generan el 80% de la violencia criminal? Para este estado de excepción hemos sumado 9.000 fuerzas del orden público adicionales. Concretamente acá en Guayaquil, en parroquias Jimena y Pascuales. Dentro de esas parroquias no es que estamos en toda la parroquia, sino de nuevo hemos aplicado el Pareto dentro de la parroquia, porque en la parroquia Jimena y en Pascuales hay sectores donde el problema no es tan agudo como los puntos de dolor donde precisamente hemos entrado. ¿Cuáles son los resultados en estos 4 o 5 primeros días de estado de excepción? Primero, de contención. Esto no es un tema de on and off, blanco-negro. Se activa el estado de excepción, se desactiva la violencia criminal. No funciona así. Es un tema de que a medida que va avanzando el estado de excepción, se va recuperando espacios, se va logrando, primera etapa, una contención. Pensemos que sin estado de excepción, la Policía Nacional en Guayas tiene una productividad de, en promedio diario, 44 delincuentes aprehendidos. Esa productividad es la más alta de todo el Ecuador. En ninguna otra parte del Ecuador se agarra un promedio diario de 44 delincuentes al día por varios delitos, principalmente robo a personas de manera flagrante, 1 y 2, micronarcotráfico. Evidentemente, con el estado de excepción se han incrementado ese numérico, esos resultados en las parroquias que estamos haciendo ese trabajo. Ahora mira, justamente un oyente dice, vacancísimo su Pareto, pero resulta que los delincuentes se mueven por toda la ciudad, no es que estén fijos en un punto específico. A ver, te diría dos cosas. Primero, es cierto que el crimen es dinámico y evidentemente esto es algo obvio y lo sabemos, lo conoce, o la policía lo conoce. Sin perjuicio de eso, cuando uno mira el mapa del delito de Guayaquil o el mapa de la violencia criminal, son dos cosas. Muertes violentas es una historia, la delincuencia común y organizada es otra historia. Pero en cualquiera de esos dos mapas, las tendencias son claras. Las muertes violentas te llevan hacia el sur de Guayaquil en todos los casos, independientemente de que tengamos o no tengamos una circunstancia u otra. Entonces, si bien el crimen es dinámico, tú tienes ubicadas las muertes violentas en una correlación con los puertos, porque ahí es donde está la entrada y salida ilegal de la droga, las armas y los dólares ilegales. Recordemos que Guayas no produce droga, Guayas no fabrica armas. De hecho, el Ecuador no fabrica ni armas ni producimos droga. Todo lo que se agarra acá en Guayas con una suerte de cernidera en Guayaquil es lo que ha entrado por fronteras, no solamente las nacionales, sino interprovinciales e intercantonales. Hay alguna gente que tiene que ajustar lo que está haciendo, porque aquí en Guayas se está haciendo el trabajo. Pero volviendo al punto, sí, efectivamente, el delito es dinámico, la violencia criminal aún siendo el delito dinámico, mantiene ciertas tendencias que no cambian, y la importancia del estado de excepción es que nos permite también el toque de queda, lo cual impide que justamente se muevan en la noche y en la madrugada. Pablo, a ver, los soldados están hechos para la guerra. ¿Cuáles son las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas en esta lucha contra la delincuencia? Porque tengo entendido que en los anteriores estados de excepción solamente la labor de las Fuerzas Armadas era estar en estas partidas, en estos operativos, pero ellos no podían usar las fuerzas. ¿Ahora ha cambiado? A ver, de acuerdo a la Constitución y la ley, no pueden hacer patrullaje, digamos, no pueden ofrecer seguridad ciudadana, que es de pronto lo que yo quiero, lo que la gente quiere. Entonces, dentro del marco de la Constitución y la ley, ¿qué es lo que sí pueden hacer? Pueden hacer los controles CAMEX, que es control de armas, municiones y explosivos. Eso lo pueden hacer.
Entonces, ese es el principal activo. Luego también tiene un elemento disuasivo, porque al trasladarse del punto A al punto B, al hacer el recorrido con el objetivo de ir a hacer el control CAMEX, en todo ese recorrido evidentemente van generando un efecto disuasivo. La gente respeta el uniforme, propios y extraños. Entonces, ese es el sentido de tener a las Fuerzas Armadas. Ahora, vale la ocasión para mencionar algo. En el proyecto de ley de seguridad ciudadana que envió el presidente de la República hace 90 días, 3 meses a la Asamblea Nacional, y que dicho sea de paso, la Asamblea sigue estando de espaldas a la principal urgencia ciudadana, que es la seguridad lo comentamos ciudadana. al principio. Sí, y hay que seguir diciéndolo para generar esa presión que les permita a los asambleístas sensibilizarse y que en vez de estar en pugnas políticas pasen a dar una solución al problema de seguridad ciudadana. Pero en ese proyecto de ley, uno de los articulados va sobre la importancia de poder coordinar mejor a policía y Fuerzas Armadas sin necesidad de llegar a convocar un estado de excepción que requiere la aprobación de la Corte Constitucional. Pero bueno, eso está en ese proyecto de ley. Volviendo al trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas, se genera una suerte de perímetro externo. Pensemos que se hace una intervención, las Fuerzas Armadas quedan en una suerte de primer anillo de seguridad externo, luego entra ya la policía con ese contingente atrás de Fuerzas Armadas. Entonces, es algo positivo. Esperamos que los resultados de contención se mantengan y sigamos produciendo estos resultados de detenidos, de carros recuperados, de motos recuperadas, de bandas desarticuladas. Ahora, lo importante también es que la justicia haga su parte, porque yo les decía hace un instante que la Policía Nacional en Guayas aprende 44 delincuentes en promedio diario. La pregunta que viene aquí es, con la misma velocidad que la policía los está agarrando, ¿qué está pasando en el sistema de justicia? ¿Los están procesando? A ver, ¿qué está pasando? Cuéntanos un poco. Bueno, también, ¿qué pasa ahí para adelante? ¿Ya lo cogieron? Yo puedo dar fe de que la policía está haciendo su trabajo, 1 y 2, y que no siempre la justicia está a la altura de esa productividad policial. Queriendo decir con eso de que el nivel de procesamiento de estos delincuentes, porque el momento que son aprendidos de forma flagrante, pues son personas que están cometiendo delitos, son delincuentes, no va con esa misma velocidad. Entonces, lo que se avanza con la policía muchas veces se retrocede con la injusticia. Ok, ahí vamos entonces a los siguientes comentarios. Estoy leyendo y están, por supuesto, hay troles que les damos la bienvenida nuevamente, los extrañábamos. Un saludo a todos esos. Saludos a los troles, pero también hay gente con preocupaciones reales, algunas de las cuales se refieren a, ok, ¿hasta cuándo? Porque la gente dice, ok, hemos vivido niveles de violencia y de inseguridad más altos que el promedio. Sí, podría explicarse porque estamos en esta pelea contra el narcotráfico, etcétera. Pero ¿cuánto más va a durar? Primero. Y segundo, ¿está capacitado el gobernador para seguir manejando esta crisis? De acuerdo. A ver, entonces vamos con respecto a lo primero. Yo te diría Colombia, México, ¿cuánto tiempo tienen luchando contra el narcotráfico? ¿30, 40 años? ¿Han resuelto el problema? Evidentemente no han resuelto el problema. Vamos a los números. El indicador de la violencia criminal es homicidios intencionales o muertes violentas cada 100.000 habitantes. El indicador de Ecuador es 14 muertes violentas cada 100.000 habitantes. El de Colombia es 27 y el de México es 36. Y San Pedro de Sula en Honduras ha llegado a ser 175 muertes violentas cada 100.000 habitantes. Simplemente como para ponerlo en perspectiva. Entonces, la pregunta de, en los países donde están afectados por la violencia narcocriminal, ¿cuánto tiempo llevan luchando contra esto? 30, 40 años. O sea, esto va a ser largo. La respuesta real es que si tú tienes dos opciones, o contemporizas y compras una suerte de falsa paz que te genera una tranquilidad en el corto pero ya plazo. vivimos 14 años. Pero en el mediano y largo plazo se te está metiendo la droga pues por todas partes, que es lo que ha pasado en el Ecuador, y hoy los niveles de consumo no tienen parangón, o decides plantarles el carro, plantarles cara, hacerles frente, darles donde más les duele. Nosotros repetimos con fuerza la incautación del año pasado de las 210 toneladas de droga, no solo por lo que en plata significa, más de 8.000 millones de dólares que supera exportaciones de banano y camarón. Me refiero al valor de mercado de la droga incautada, no solo por ese golpe, porque esta gente, los narcos me refiero, están por la plata, está claro, ¿no? No juegan pero también cuando se les complica mucho se van a otro país. De acuerdo, por eso hay que barreras hacia afuera, digámoslo así. Ahora, no solo es un golpe económico, sino que hasta 1/3 de la droga incautada en el Ecuador, de acuerdo a Policía Nacional, tiene por destino no irse a Europa, Asia, Estados Unidos, tiene por destino quedarse aquí, venir de Colombia, quedarse aquí para envenenar a nuestra niñez y juventud. Por eso nosotros decimos que incautar droga salva vidas. Ahora, con respecto al otro, en los últimos 30 años, los gobernadores, nadie ha venido del mundo de la seguridad. El gobernador es una persona que tiene la capacidad de liderar, tiene la
responsabilidad de ser el representante del presidente en todos los temas. Manejas el gabinete provincial, salud, educación, reactivación, siendo hoy por la coyuntura seguridad el principal. Y nosotros tenemos todo el respaldo del presidente de la República por el trabajo en equipo que estamos haciendo. Okay. Una pregunta del público, perdón, antes de darle paso a Esteban. Juan Jara dice, nos escribe en Twitter él, ¿qué está haciendo el gobierno para evitar que los jueces no suelten a todo delincuente que se atrapa? No estoy diciendo que metan la mano a la justicia, pero hay que tomar medidas para evitar la impunidad. A ver, de acuerdo, no se puede meter la mano, pero se puede meter el ojo, en el sentido de estar ojo al Cristo, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Hace 2 semanas tuvimos una reunión en la gobernación el día domingo, justamente, fue toda una jornada de trabajo el día domingo, fue liderada por el presidente de la República, con el presidente de la Corte de Justicia, con el presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, los principales en el ámbito de la justicia, y el presidente, si bien es un demócrata y es muy, respeta la independencia de poderes, no es indiferente con lo que está pasando y no puede serlo, y emplazó al presidente de la Corte de Justicia para que de alguna manera estén sensibilizados con lo que está sucediendo. Entonces yo, contestándole a la persona que nos plantea eso, le digo, tenemos que ser respetuosos de la independencia de poderes, pero eso no implica y no reemplaza el ojo crítico que mantenemos, la presión que mantenemos y que también la ciudadana tiene que sumarse. Pablo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ayer envió un tuit que dice: el proyecto para la seguridad de Guayaquil por 9 millones se ha enviado desde el Ministerio del Interior y la Policía al ministro de Finanzas, Simón Cueva, para su desembolso. El compromiso del presidente Guillermo Lasso es firme y no descansará hasta que la ciudad pueda vivir en paz. Y luego, sobre ese tuit, se pronuncia también una periodista de Teleamazonas, en donde dice que han pasado 3 meses desde el ofrecimiento de recursos y todavía no se desembolsan. Quisiéramos que nos expliques de qué se tratan estos 9 millones de dólares, que quizás no son suficientes pero de qué se tratan, cuál es el plan de seguridad de Guayaquil, por qué ha estado represado esto, por qué Finanzas no desembolsa y qué se va a hacer con los dineros, o ya cuál es el plan macro que el gobierno tiene para la zona 8, que es pues la zona que más problemas tiene, que es Guayaquil, Durán y San Borondón, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, lo primero, el origen de esto es la gestión de la gobernación haciendo un diagnóstico de lo que hace falta. Allá, por el mes de octubre, noviembre, diciembre, el año pasado, nosotros generamos un diagnóstico de cuáles son las necesidades más sentidas que tiene policía. Por ejemplo, el tema de patrullaje, el tema de equipamiento. ¿Qué es equipamiento? Déjeme ser muy concreto. Hoy la policía tiene chalecos. Los chalecos antibalas tienen un tiempo de caducidad. Es importante adelantarnos a que estén caducados. De hecho, un policía hace poco sufrió le dispararon y el chaleco lo salvó. De acuerdo, entonces es sumamente importante. 1, 2, hoy la Policía Nacional, salvo los grupos especiales GOEGIR que tienen fusiles, el policía que vemos en la calle solamente tiene una pistola. Hoy estamos enfrentando estructuras narcodelictivas que si tú atacas con pistola, ellos te responden con metralleta. Entonces, ese tipo de fortalecimiento. Patrullaje en motos, concretamente el tema de motos, porque en Guayaquil es muy importante poder patrullar en ciertos corredores, en ciertos cerros donde hay que entrar en moto. No se puede entrar en auto, en camioneta, en algún otro vehículo. Entonces, este fue un diagnóstico que hizo la gobernación junto a la Policía Nacional de la zona. Se lo definió ya para el mes de enero y ahí vino el ofrecimiento. Ahora, eso sigue un proceso burocrático en Quito y está avanzando. Nosotros, cuando hicimos la investigación del tema, nos hablaron de que este proceso burocrático toma de 4 a 6 meses, entonces está dentro de esos tiempos burocráticos que evidentemente a ninguno de nosotros que venimos del sector privado, donde hacemos que las cosas pasen, donde todo es para antes de ayer, nos gusta, pero tampoco podemos romper las reglas del juego democráticas e institucionales. Lo que hacemos es una presión diaria para que esos recursos, que son adicionales, lleguen con la fuerza que se necesita. Pablo, ¿cómo va? ¿Qué hacemos con las motos? O sea, yo he leído gente, obviamente todo el mundo opina, sí, porque es un tema que nos atañe a todos, la seguridad y vivir con zozobra, estar con miedo en cada semáforo en donde se para, de que venga un delincuente y te apunte, o de que estar caminando hacia la casa y que te roben el celular y que te entren. El otro día vi unos delincuentes que en moto pararon y asaltaron a un vigilante de tránsito, que el patrullero estaba más atrás y hasta le pegaron en el piso y le dieron un patazo.
ni la autoridad pública está a salvo. Entonces, ¿qué hacemos con las motos? ¿Se puede hacer algo con las motos? Había un plan de no dejar que 2 personas estén trepadas en una moto. El otro día también leí a una persona que dijo, a ver, censemos a las motos y rastreémoslas. Quizás eso va en contra de ciertos derechos constitucionales, no lo sé, pero algo hay que hacer porque los delincuentes roban en moto y matan en moto. Sí, lo primero, con respecto a esta anécdota que comentabas, recuerda que antes la Comisión de Tránsito estaba armada. De hecho, tienen las armas guardadas. Entonces, cuando muchas veces a mí la gente me plantea si yo estoy de acuerdo con armar a la ciudadanía, más allá de mi gusto personal de que sería favorable, más allá de eso, y que no depende pues de lo que uno quiere, esto va en otro ámbito legal, yo lo que siempre he dicho es armemos bien primero a la policía y a las fuerzas de orden público, por ejemplo, a una fuerza especial, fuerzas especiales de la policía, fuerzas especiales de Comisión de Tránsito como era en su momento. Primera cosa. Segunda cosa, con respecto a las motos, nosotros meses atrás hicimos un exhorto, porque la gobernación no puede hacer ordenanzas como los municipios, pero exhortamos a los municipios de que tengan una ordenanza sólida que regule bien digamos, la movilización de 2 hombres en moto y en ciertas horas del día, en noche, madrugada, esto sea prohibido. Algunos municipios la acogieron, otros no. ¿Guayaquil qué ha hecho? A ver, Guayaquil es uno que sí la ha tenido, entonces yo te diría que en Guayaquil esa ha sido una buena práctica. ¿Y se cumple o no se cumple? Porque yo veo un moto de 2 personas todo el día. Mira, de la noche a la madrugada se tuvo esa ordenanza que inclusive te diría que nace como una iniciativa de las autoridades de tránsito de Guayaquil, y eso me parece que fue algo bueno. Nosotros lo que hicimos en su momento fue decir, oye, esto es una buena cosa, tú alcalde de Milagro, por darte un ejemplo, o alcalde de San Bernardino, ¿por qué no la copias? ¿No? Pero a nivel de exhorto, a nivel de un poco emplazar a otros alcaldes de que lo hagan. Ya que llegamos al tema de los alcaldes, ¿cómo va la relación con la alcaldesa de Guayaquil? Porque la otra cosa que la gente dice es nosotros queremos nuestras autoridades juntas luchando contra la delincuencia y no que se pongan estas pugnas innecesarias. Sí, y yo estaría de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Yo te diría que aquí la seguridad debe ser el principal tema que genere unidad. Y más allá de una frase como anécdota, en mis casi 43 años tengo meses siendo funcionario público, gobernador, que es algo noble y efímero, el servicio público me refiero, pero toda mi vida he sido ciudadano, y yo mismo como ciudadano, cuando he visto que autoridades han estado en contrapunto, recuerdo en épocas de pandemia, haberme contactado con las autoridades del gobierno seccional, del gobierno nacional, sin ser amigo de ellos y decirle, pónganse de acuerdo por el bien de todos. Así que yo como el que más creo en eso, y la ciudadanía puede confiar en mí, que yo siempre voy a tener la capacidad para decir, eso fue una cosa, pero... Sí, está a ver, el incidente está superado y la disposición del gobernador es cruzar la calle para ir al municipio y darle la mano al alcaldesa y decir, vámonos juntos. Pero por supuesto, tú sabes que el mismo día que había, digamos, la polémica puntual, teníamos ya reuniones operativas de trabajo coordinadas, y cuando me preguntaron sobre esas reuniones, digo, pero por supuesto, o sea, no puede parar la colaboración interinstitucional más allá de un tema puntual. Así que yo creo que aquí lo importante es seguir trabajando en equipo. Mira, Carlos Vera escribe en Twitter, ¿no? Guayaquil en emergencia por inseguridad, una zona en estado de excepción, y el gobernador Pablo Rosemena se resigna a que la burocracia, le hace ministro de Finanzas, le diga que dar 9 millones ofrecidos por el presidente Lazo a la policía toma de 4 a 6 meses. Boicotean su gestión. A ver, yo te diría que se genera presión diaria, y eso es lo que se puede decir, digamos, en público. Decimos eso, que generamos presión diaria, y eso es lo importante hasta llegar al resultado. Guayas debería manejar sus recursos, esa es la respuesta a mi querido Carlos Vera. Guayas debería manejar sus recursos, los impuestos que se pagan desde Guayas deben quedarse aquí y dando al gobierno central algo. Pero bueno, no deben irse a la... más profunda. Yo sé, es una reforma mucho más profunda, pero esa es la verdad, y Guayas debería tener su policía. Y las provincias deberían tener su policía. Vámonos con el gobernador, que lo tenemos, y aprovechemos. Yo tengo una más. ¿Qué se hace? A ver, la gente que roba celulares, la delincuencia común, muchas veces es por robo a celulares y robo personal, etcétera. Esos celulares se van a un lugar, y en esta ciudad ese lugar casi que está completamente identificado. Es la bahía, y no voy a meter a todos en el mismo saco, pero allí se venden muchas cosas robadas. De acuerdo. ¿Qué coordinación tiene la policía, por ejemplo, con el SRI o con alguna otra entidad para controlar o para hacer requisas o para ver o pedir facturación, etcétera, del origen de dónde vienen esos equipos? Porque la gente aquí, lamentablemente, se te roban también el vidrio del carro, el retrovisor, y tú dices, bueno, me voy a la bahía y ahí está tu retrovisor. ¿Qué se hace? De acuerdo, el tema de la cachinería. No, primero evitar romper la cadena, pues no vayas a la bahía a comprar tu mismo retrovisor, no, que estás alimentando para que nuevamente te lo vuelvan a robar. Sí, yo iba a comentar dos cosas, una en esa línea y otra en la línea de la corresponsabilidad en seguridad ciudadana, que también se
se debe tener con los gobiernos seccionales. En este caso hablábamos hace un momento con los municipios para, en el ámbito de ese orden público, no permitir este tipo de negocios que obviamente pues no son un negocio formal. Entonces yo creo que aquí es el trabajo en equipo con gobiernos seccionales, más allá de las coordinaciones que hace el gobierno, en este caso policía con SRI, como tú mencionas, que se hacen operativos permanentes con las comisarías de Intendencia de Policía. ¿Y si se incauta algo? Se incauta. ¿Tienes algún registro de que se incaute algo? Tenemos una suerte de el cementerio de los productos incautados, que en tema de motos es infinito. Eso en algún momento, si quieren, los invito para que vayan a verlo. Es realmente increíble, pero aquí lo importante yo creo que son dos cosas. O sea, mantener la colaboración interinstitucional con gobiernos seccionales, uno, y dos, también esa suerte de pacto ético con la sociedad civil. Alguien el otro día, un empresario que tenía experiencia haciendo negocios en Colombia, me decía, mira, en Colombia las cosas se complicaron más cuando el empresario empezó a vender su empresa al narco que le pagaba 30% adicional en efectivo, el que le compraba la casa, la hacienda. Entonces es importante también una suerte de pacto de la sociedad civil de no entrar, de no coquetear con este tipo de cosas. Ahorita estamos hablando de cosas puntuales, delincuencia común, crimen organizado, pero es que lo uno te lleva al otro. Hoy en el Ecuador tenemos estas bandas narcodelictivas que están tratando de contaminar todo, y la lucha debe unirnos a todos, y eso implica también a la sociedad civil. Perfecto. Vámonos a otro tema, que tenemos reactivación económica. El gobierno va a cumplir un año. Sí. Han ofrecido un tema estructural de creación de empleo y todo. Si bien la economía se empieza a recuperar post pandemia y debido a que vacunamos rápido, y ese es un logro, hoy la gente reclama empleo. Hay proyectos como el Puente Sur, por ejemplo, que están ahí, digamos, y no sabemos por qué este retraso en esta asignación de recursos, que hoy el gobierno los tiene. El petróleo está pues a $90, pasó la reforma tributaria, hoy todos contribuimos más. ¿Cuándo empieza esta reactivación? A ver, y ahí le apelo al economista, sí, a los segmentos. yo te diría, la reactivación ya ha empezado, y voy a dar como economista números. El gobierno en 11 meses, digamos virtualmente un año, en el primer año de 4 años de gobierno, ya ha creado más empleos que en los 4 años anteriores. Números específicos son 350.000 empleos netos. Eso es lo que ya se ha creado. Que en la pandemia tuvimos una caída impresionante también de empleos. Entonces estamos recuperando lo que teníamos, no son empleos, son empleos nuevos, de acuerdo, relativamente. O sea, viéndolo desde el punto de vista humano, una persona no tiene empleo, ahora lo tiene, entonces es un empleo real que se ha creado en el sector privado. 9 de cada 10 empleos los genera el sector productivo, el sector privado. Entonces, eso es lo que ya está, y eso es lo que se puede esperar que venga aún más, mayor reactivación económica, porque el gobierno en el primer año lo que estuvo haciendo fue poner las finanzas públicas, la casa en orden, digámoslo de esta manera. Pensemos que cuando el gobierno arrancó, el hueco fiscal no era un hueco, era un cráter, era un hueco de más de 8.000 millones de dólares. Pero ya sabíamos a qué veníamos. Correcto, lo bajaron a 4.000 y luego casi alrededor de 2.000 millones. Ahora, con estos excedentes de ingresos que mencionas por el tema del petróleo y por el tema tributario, pensemos también que el oleoducto, digamos, tuvieron problemas en la producción de petróleo a fines del año pasado, y casi que el plus se compensa con la descompensación que hubo a fines del año pasado. El precio está inusualmente alto y eso le ha generado, según ellos, algunos miles de millones de dólares. De acuerdo. Ahora, la visión que tiene el gobierno es que esos recursos sirvan para la reactivación, que lo sienta la gente, digamos, no solamente la macroeconomía que se la ha puesto en orden, sino también la microeconomía, el bolsillo de la gente que nos está escuchando, que la gente salga a invertir, que la gente se sienta confiada para ahorrar de largo plazo, que la gente pueda consumir. Así que lo que el gobierno tiene planeado para este año, digamos, de cara al segundo semestre de este año, es una economía que vuelva a agarrar el vigor y empiece a crecer con la necesidad que el país tiene para generar las plazas de empleo que han sido prometidas. Obra pública. Ya ahorita sí, el quinto puente. El quinto puente, oiga, ¿y sabe qué? Puente, gobernador, ¿para cuándo? Yo sigo esperando el tren playero de... Sí, pero bueno, el tren playero de un segundo. Creo que el quinto puente es más trascendente incluso que el tren playero. Y son obras de inversión. Con alianza público-privada, el gobierno no se tiene que gastar un centavo. Les puedo decir algo con respecto al quinto puente. La visión del quinto puente, que como ustedes conocen, y para, digamos, la gente que nos está escuchando, es todo un sistema vial, ¿no? Hablamos de un puente, pero son varios puentes, digamos, ¿no? En el plano o en la concepción original del ingeniero Tom Lara, que la conozco muy bien, esa visión el presidente la tiene muy clara como una obra pública que dure 75 años, digamos, o sea, porque tú puedes hacer una obra
con que sea un zapato que luego lo vas a tener que ir remendando y hacerlo crecer, o una obra pública que sea un zapato crecedor, en el sentido de la cantidad de carriles. Y la visión del presidente es que tenga la full capacidad desde el primer momento. 3 carriles por lado. No, más, inclusive. Yo entiendo que hay una visión de la cantidad. Ok, pero es que, a ver, acuérdate que lo ahora, perfecto es lejano de lo posible. Sí, pero este sí es una arteria clave que va a conectar el sur de Guayaquil y que va a servir para disparar la productividad de nuestra provincia y del país. Entonces, la visión del presidente es una visión de una obra de infraestructura integral, completa y bien hecha. Estamos hablando de algo que cuesta más o menos alrededor de $1.000 millones. Correcto. Claro, porque hay versiones de... La mitad, la tercera parte del metro de Quito. Qué malas que son las comparaciones, pero hay que ponerle en la mesa. Justo iba a decir algo así. De acuerdo. Pero te digo, es que en su momento han habido versiones de esa inversión de 1/3 de la cifra que estoy hablando. Entonces, eso está bien, pero si se puede hacer algo mucho mejor en buena hora. Esa es la visión del gobierno. ¿Pero cuándo, Pablo? ¿Cuándo? Y yo diría que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo tiene como algo prioritario. Así que yo esperaría que pronto se sepan ya los detalles de cuándo sale la licitación, quién es la empresa que va a ganar, quién va a sacar esto adelante y en la modalidad. Definitivamente aquí el gobierno, de lo que entiendo, pone algo de los recursos, pero es una alianza público-privada, es la modalidad. Déjame leerte algunos y el sector privado tiene que poner la otra parte. Comentario. Pau Ruiz, saludos gobernador, escucharlo me tranquiliza y siento que debemos tener paciencia y confianza. Aclara las competencias de su cargo, pero se necesita más un actuar enérgico. Roban de uno a uno en las motos, ya no hace falta 2. Hammer dice, buenos días, dígale a los periodistas que dejen de estar diciendo la ubicación de los operativos, parecen que fueran cómplices de la delincuencia, eso debe ser secreto. Carteaga dice, gobernador, ¿por qué no hay pasaportes ni cédulas y no permitan que se le saque la vuelta como ya lo han hecho otros? De acuerdo. Tal vez empiezo por ese último comentario que es válido, ¿no? Porque es inaceptable, siendo ciudadanos, que no tengas algo que es básico y que de alguna forma no es ningún plus tener una cédula, tener un pasaporte. La razón específica, para ser muy claro, escasez mundial de chips y del material, de materia prima del plástico para poder hacer esto acá. Entonces, hoy, digamos, no es un tema de recursos, es un tema de escasez. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, la otra pregunta sería, ok, pero ¿por qué no hubo la prevención para poder evitar que esto suceda? Digamos, no se puede controlar la escasez mundial de chips, está claro, pero se pudo haber tenido una suerte de stock anterior. Y bueno, ahí sí ya la respuesta pasa por escasez de recursos. Recordemos que cuando estás poniendo la casa en orden, cuando tienes un hueco de $8.000 millones y estás organizando la economía, suceden este tipo de cosas. Habiendo dicho eso, hay el compromiso del gobierno de resolverlo en las próximas semanas de manera integral. El servicio nunca ha parado, simplemente se lo ha racionalizado los grupos porque no había la cantidad suficiente de material, como les digo, pero esto está en camino de ser una solución. Yo les puedo garantizar que, así como se hizo con la vacunación, que en el gobierno anterior era un desastre y este gobierno la puso en marcha y fue exitosa, lo mismo va a suceder con cosas como las que estamos conversando. El tema de cédulas, el tema de pasaportes, no lo hemos comentado, pero tema de medicamentos o temas de seguridad inclusive, que son temas donde con más gestión, con mejor gestión, se pueden mejorar las cosas. El gobierno ha estado priorizando ciertos aspectos. Se viene este año la reactivación y vamos a tener los recursos para poder asignarlos eficientemente y que la ciudadanía tenga con tranquilidad y normalidad sus cédulas y todo documento que necesite. Belmi Andrade, el papel de los intendentes para el control de precios, señor gobernador. Sí, el intendente a través de los comisarios a diario hace controles de precios. Ahora, veamos el contexto. El contexto es que tenemos una inflación mundial. De 2 dígitos. Claro, o sea, hasta en Estados Unidos pues la inflación está en sus niveles más altos históricos. De los últimos 100 años. Así es. Entonces, producto del estrangulamiento de la cadena de suministro mundial, producto de la guerra con Ucrania, etc. Hay varias cosas. Entonces, la mejor forma de combatir la inflación en cualquier lugar y en cualquier parte es con más producción. Es integrándote al mundo, acuerdos de libre comercio, produciendo más, abriendo el mercado. Esa es la solución definitiva, sin perjuicio de que en el cortísimo plazo se hacen este tipo de controles para darle la tranquilidad a la ciudadanía. Pablo, por ejemplo, quería también traer a colación ahora el municipio de San Borondón. Tiene también patrulleros y está coordinado, no sé si con el 911, con la gobernación. Sí. Allí hay una articulación entre entidades en donde he visto que el alcalde tuitea, por ejemplo, que se aprendió a este ciudadano que robó en tal lugar, fruto de las cámaras, pero que puso el municipio. De acuerdo. Entonces, eso se está haciendo, por ejemplo, en Guayaquil está la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil.
y me imagino que esto de San Borondón nació también ya como una especie de consecuencia de lo que se hace en Guayaquil. ¿Cómo está la coordinación entre gobernación, policía y municipios? Si la respuesta es rápida, porque hace poco acabo también de escuchar que hay un problema de llamadas, es decir, si un ciudadano llama al ECU 911 o si es que algún patrullero o el sistema de vigilancia del municipio tiene que comunicar al ECU 911 para que el ECU 911 redirija la llamada a la policía, etcétera. ¿Cómo es la dinámica y cómo está siendo la respuesta de los municipios con su circuito de cámaras con la policía y el ECU 911? Te diría que es positiva, hay una buena coordinación. En las últimas semanas específicamente hemos tenido, la gobernación ha coordinado varias reuniones en el ECU 911, inclusive invitando a presidentes de urbanizaciones. Hay como 160 o 180 urbanizaciones en la vía San Borondón, hablando específicamente de los 10,5 kilómetros de la vía San Borondón. Han acudido una muy buena parte, dicho por ellos mismos, nunca habían tenido reuniones donde tantos presidentes de urbanizaciones hayan estado presentes, no se conocían entre todos ellos, obviamente. Entonces han sido reuniones positivas. Hemos invitado al municipio, ha participado con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas también, porque ellos tienen la parte de la ría con las lanchas. Entonces esa coordinación existe. Lo hemos hecho físicamente la reunión en el ECU 911 justamente para estar todo debidamente integrado, y te digo que hay una buena colaboración. Inclusive un paso más. Yo alguna vez he dicho qué es lo que hace un policía todos los días: lucha contra la violencia criminal, el narco, lucha contra la delincuencia común y organizada, y lucha contra las incivilidades, que es cuando alguien llama justamente al ECU 911 y dice: oye, mi vecino está libando, fumando, mándame a la policía. Mi vecino se está yendo a golpes con la tía, mándame a la policía, hay una riña intrafamiliar. O mi vecino está haciendo un escándalo, mándame a la policía. O por último, como pasa en San Borondón: oye, es que se metió una culebra en el patio de mi casa, mándame a la policía. O hay que rescatar una tortuga, mándame a la policía. ¿Saben qué porcentaje de las llamadas al ECU 911 manejado por el gobierno en Guayas el año pasado fueron por este tipo de llamadas para alerta ciudadana por incivilidad? Es la mitad, el 50%. Entonces el policía que lucha contra el narco, la violencia criminal, delincuencia común y organizada, deja eso para lidiar con el vecino escandaloso, la tortuga, la culebra. Entonces les hemos planteado a los municipios: trabajemos más en equipo, y ustedes que tienen policía municipal, seguridad metropolitana, que no está armada por ley, que yo por ley sí yo sí quisiera armarla, pero no depende de lo que yo quiera, no depende de nosotros. Pero ¿qué tal si ustedes, les hemos dicho, absorben esa demanda ciudadana de este tipo de incivilidades con el objetivo de liberar el recurso escaso que es el policía armado? ¿Y qué dicen? Y debo decir que en el caso puntual que estamos hablando de San Borondón, me decían el otro día las personas del municipio que hasta un 70% de las incivilidades ellos las están absorbiendo, lo cual me parece que es un trabajo muy positivo. O sea, ese es el trabajo en equipo, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo, y eso es lo que queremos tenerlo en todos los cantones. Ok. Muchísimas gracias al gobernador Pablo Arosemena por la comparecencia aquí en vivo en los micrófonos de Radio Centro. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos. Estoy muy contento de estar aquí en este foro, y estoy sentado en la silla de Carlos Vera, así que... Así es.